Entiendo, ¿sí? Listo. Bueno, muy buenos días para todos, muy buenas tardes en España y Portugal. Mi nombre es Jaime Fernández, presidente de SLACIP. Queremos darle a todos una muy cordial bienvenida a nuestra nueva sesión de Café SLACIP, un espacio que hemos creado con el objetivo fundamental de profundizar en temas de mucho interés de toda la comunidad del cuidado intensivo en toda Ibero y Latinoamérica. Vamos a tener hoy unos panelistas y unas presentaciones de lujo. Ahora, cuando le dé el pase al doctor Silvio, nos lo va a presentar a nuestro querido vicepresidente. Quería en unos minuticos compartirles pantalla y posiblemente transmitirles un mensaje que para nosotros es muy importante y es recordarles que las inscripciones de nuestro Congreso Mundial están abiertas. En esta oportunidad vamos a ser nosotros en SLACIP y la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva los anfitriones, entonces están todos cordialmente invitados. Recordemos que se extendió el tiempo para poder someter los abstracts. Vamos hasta el 26 de marzo del 2024. Una muy buena noticia es que hay más de 400 abstracts, según nos han comentado el grupo que lo está organizando el Congreso Mundial, con una participación importantísima de investigaciones originales de toda Ibero y Latinoamérica. Entonces, realmente estamos muy contentos por eso y recordemos que el plazo para el registro temprano es el 26 de marzo. Quienes estén como miembros activos con su membresía activa de SLASIP tienen un precio bastante bueno y un descuento muy especial con respecto al resto de los participantes. Entonces aprovechemos esa oportunidad para que todos puedan inscribirse y todos podamos participar de nuestro Congreso Mundial. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a darle el pase a nuestro querido vicepresidente, el doctor Silvio Torres de la Argentina, que nos trae mensajes muy importantes para ya introducir y empezar nuestro café LASIP del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias y sean todos bienvenidos. Bueno, buenos días a todos, a toda la patria grande de Latinoamérica, Iberoamérica, España y Portugal. La verdad que bueno, estamos en un nuevo encuentro de Cafés La CIP, este espacio académico que ha ganado un prestigio enorme con las dos anteriores entregas los sábados pasados. Café La CIP vino para quedarse, es un encuentro con académicos, con investigadores, poniendo bien alta la investigación en Latinoamérica y el prestigio que todos ustedes han logrado. Y la verdad que quiero agradecer la cantidad de concurrentes y participantes, un promedio de 300, 350 en los anteriores cafés, con mucha pregunta, mucha discusión, mucho consenso y disenso. Como le gusta hablar a Seba del consenso y del disenso, la verdad que excelente. Y es un upgrade a los seminarios que siguen continuando en la SIP. Seguimos con los seminarios en 3 semanas de cada uno de los comités, pero con un sueño que tenía Jaime y que lo hemos acompañado todos y que nos sumamos a esto, es esto de un upgrade académico con expertos. Bueno, sin ir más, hoy nos toca el episodio 3. Y realmente es un lujo el póker de ases que tenemos, como lo estábamos promocionando por las redes. Tengo el gusto de tener con nosotros a un amigo, a Seba González Ambrusca, que la verdad que es un líder de la investigación en todo Iberoamérica. Seba no necesita más presentación, todo lo que ha venido investigando, quizás el investigador más prolífico de toda Latinoamérica, un gusto, un amigazo. Seba es el líder de la Red Network Colaborativa Pediátrica, está en el jefe del Departamento de Unidad de Cuidados Intensivos del Niño del Centro Pereira Rosell, y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay, en Montevideo. La verdad que un gusto tenerlo a Seba adentro de la CIP, enriqueciendo lo que es Latinoamérica e Iberoamérica. Y otro amigazo, Andrés Castillo, ¿qué más para decir de Andrés, que es un profesor enorme de Chile? Él es jefe del Departamento de Pediatría de la Universidad Católica de Chile, también un investigador incansable, autor de un montón de libros de texto. La verdad que son dos personas que a mí me dan mucho orgullo, primero que sean mis amigos, y segundo que pertenezcan a Latinoamérica, a Iberoamérica, porque
nos dan un prestigio enorme y como decimos, Iberoamérica se paró, caminó, corre y la idea es que vuele y que tenga una participación enorme en el próximo Congreso en Cancún. Así que sin más, ya le doy el pase a Andrés y a Sebas. Adelante, todo Iberoamérica los escucha. Hola, muchas gracias por la presentación. La verdad es que lo más importante es que somos un buen grupo de amigos en pro de la salud de nuestros niños y tratamos de llevar la investigación y el conocimiento en beneficio de ellos. Sin más, voy a partir presentando y luego voy a presentar a Sebastián. Voy a partir presentando a la doctora Analía Fernández, que es un privilegio tenerla con nosotros hoy. Ella, para los que no la conocen, dudo que alguien en Latinoamérica no la conozca, pero ella es pediatra, especialista en cuidados intensivos, es subdirectora del Departamento de Docencia de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, miembro, por supuesto, del Comité Respiratorio de SLASIP y es jefa actualmente de la División de Áreas Críticas del Hospital General de Agudos Dr. Carlos Durán y además una muy buena amiga de todos. Sebastián. Andrés, muchas gracias. Bueno, me toca presentar a Vicente Modesto Alapón. Voy a decir al final de la breve introducción lo que para mí representa a Vicente en este grupo de colegas con el que venimos trabajando hace mucho tiempo. Vicente es valenciano, es español, para quienes no lo conocen, es bueno, pediatra intensivista, trabaja, es el jefe de la UCI pediátrica del Hospital La Fe en Valencia, pero tiene gran bagaje y formación no tan frecuente en el ámbito entre los intensivistas pediátricos que complementa su formación como intensivista en el área de economía de la salud, tiene un magíster universitario en bioética, en economía de la ciudad de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, está formado, es un referente en estadística, en diseño de investigaciones sanitarias, también es doctor en salud pública. Él le gusta decir que ama el ciclismo y adora la música coral, y para mí representa uno de esos colegas con el que venimos discutiendo y mucho, enconadamente, muchas veces por suerte y siempre con respeto, en el ámbito de esto que hacemos. Así que para mí es un gusto escucharlos hoy. Vamos a entrar a discutir este tema que nos apasiona tanto a todos los que estamos acá y los que están online, eh, ¿no? A los temas de manejo respiratorio y el distrés pediátrico, etcétera, y otros etcéteras. Con gusto, no sé si te parece, Andrés, quizás podemos hacer que comience Analía con su disertación. Ah, Analía, absolutamente, esa era la placer. idea, que partiera Analía y luego seguimos con Vicent. Muchas gracias, Analía. Bienvenida. Buenos días a todos. Bueno, buenísimo estar en esta mesa de amigos. Muchas gracias a Jaime y a Silvio por esta iniciativa, ¿sí? De reunirnos a todos, de darnos la oportunidad de charlar, de difundir el conocimiento y todas las actividades que estamos haciendo. El esfuerzo de estar un sábado a la mañana compartiendo todo para seguir creciendo como grupo y seguir mejorando la atención de cuidados críticos en Latinoamérica. Yo voy a ir rapidito porque hoy tenemos una muy linda mañana. Este, los invito a escuchar mucho a Vincent después, a ver si esta decide partir. Muy bien. Bueno, empezamos la mañana de hoy con las guías. Yo sé que las guías ya llevan ya casi un año publicados, pero bueno, no tengo conflictos de intereses. Siempre esa es la parte que me olvido de poner, perdónenme la diapositiva, pero no tengo conflictos de intereses en relación a esta presentación. Este, mm, Yolanda les contó ya en el episodio 1, como dice Silvio, de los cafés, que teníamos más de una razón para empezar a discutir nuevamente las guías de PALIC y a actualizarlas. Y entre esas razones es que nosotros observamos una gran variabilidad en la implementación y que la no adherencia a las recomendaciones aumenta la mortalidad. Y por eso en esta mañana nos parece importante volver a charlar de las guías y tener la oportunidad
de discutir con la gente que está, no discutir mal, ¿no? De charlar con la gente que está del otro lado, cuáles son las barreras y qué es lo que impide que nosotros alcancemos a implementar plenamente las guías. Ustedes saben que PALIC 2 contó con 56 profesionales que implementaron las guías. 3 de ellos éramos de Latinoamérica. Y a mí me tocó el enorme privilegio de trabajar con Vincent, que está hoy con nosotros en la mesa, con el doctor Riemenberger y con Aira Cheifus. Esto fue, les digo, la verdad, un lujo. Pudimos hacer el grupo que tenía encomendado las recomendaciones en relación a la asistencia ventilatoria mecánica invasiva y el trabajo surgieron 12 recomendaciones clínicas, 2 declaraciones de buenas prácticas y 5 recomendaciones de investigación. Yolanda les dio en el primer webinar una muy buena explicación de cuál había sido la metodología, ¿no? Pero como para hacer una cosa muy cortita, piensen que nosotros cuando nos tocó trabajar y sentarnos a pensar cuáles iban a ser las recomendaciones, las preguntas eran, bueno, de todas las programaciones del respirador. Nosotros conocemos muy bien qué cosas son las injuriosas, ¿no? Y entonces la pregunta era, ¿qué evidencia tenemos nosotros para responder en relación a la estrategia de protección pulmonar? Las recomendaciones no podían ser de ninguna manera una opinión, tenían que tener el respaldo de la investigación. Entonces, cuando ustedes vean las recomendaciones, yo ahora las voy a repasar un poquito pensando cómo es la aplicación clínica y de dónde viene la recomendación que les dimos, ¿no? Y el primer cambio que tuvimos en las recomendaciones de la estrategia de protección pulmonar es que cambiamos la recomendación de los volúmenes corrientes, ¿sí? La recomendación anterior, ¿se acuerdan? Era de 5 a 8 mililitros por kilo, y ahora la recomendación es utilizar valores de 6 a 8 mililitros por kilo, que son los valores fisiológicos en los pacientes con distrés respiratorio, y utilizar valores debajo de 6 mililitros por kilo en aquellos pacientes que es más grave. Y yo ahora voy a leer los títulos, después vamos a ir ahí discutiendo un poco esto, pero teniendo especial precaución en valores menores a 4 mililitros por kilo. Teniendo siempre en cuenta que el peso es ajustado a la talla, ¿sí? En los pacientes obesos, por supuesto, siempre uno elige el valor menor, ¿no? En los pacientes obesos el ajuste es todavía más importante, en los que están en peso ideal probablemente no sea tan trascendental, y en los que están desnutridos usar el menor valor de volumen corriente que nos dé. Y cuando yo estoy pensando en ajustar los volúmenes corrientes, lo que estoy pensando es en evitar la lesión pulmonar asociada vieron que hay varios componentes del Vili, y el primero es el barotrauma o las presiones transpulmonares, ¿sí? Y en ese sentido nosotros ya teníamos evidencia en pediatría desde 2007. Piensen que nosotros hemos discutido mucho los volúmenes corrientes, ¿sí? Este, en esta época en el que salió este trabajo, había trabajos que veían que la mortalidad con 10, con 12, que era el estándar de cuidado en ese momento, era menor, pero eran pacientes que estaban en presión control. Y si yo tengo un paciente en presión control y el paciente está menos grave y la compliance es mejor, va a entrar más volumen corriente. Este concepto que estaba tan arraigado costó un montón sacarlo, y es un concepto que es el día de hoy que cuesta sacarlo. Piensen que desde 2007 ya vamos sabiendo que el volumen corriente alto es malo, y aún así, cuando realizamos el estudio PALIC-2, en el estudio secundario auxiliar 2, estaba todo el análisis de las variables que incrementaban del monitoreo de la mecánica ventilatoria y qué variables aumentaban la mortalidad, y el tener un volumen corriente más del 66% del tiempo por fuera del rango, es decir, arriba de 8 mililitros por kilo en el leve moderado y arriba de 6 mililitros por kilo en el distrés severo, aumentaba significativamente la mortalidad, triplica casi el riesgo de morir.
Es decir, a pesar de que nosotros ya vamos teniendo experiencia y hay cada vez más evidencia, es muy difícil para nosotros ajustar esto. Y si ustedes miran en este ensayo de mejora de la calidad que realizó el grupo de investigación de ANSIC en Asia, liderado por Won, cuando uno hace un protocolo en el que uno instala esta idea de bajar el volumen corriente realmente baja en la práctica clínica y con eso baja la mortalidad. Nosotros en esta recomendación de no utilizar, de utilizar con precaución valores por debajo de 4 mililitros por kilo, no tenemos publicaciones pediátricas, pero sí nuestro grupo tuvo la oportunidad de trabajar con metaanálisis de adultos. Si ustedes piensen que la metodología del consenso siempre implicaba la revisión de trabajos pediátricos como los que les mostré, pero cuando necesitábamos avanzar un poco, podíamos usar metaanálisis de adultos, no el análisis de ensayos de adultos que no son, digo, no somos intensivistas de adultos, sí, pero recurrir a los metaanálisis, y hay dos metaanálisis de adultos que advierten de este incremento en la mortalidad que se ve acá en esta curva, si no sé si llegan a ver mi marcador, cuando bajamos mucho los volúmenes corrientes. Entonces, este pequeña llamado de atención. Y probablemente ustedes me digan, bueno, nos dieron un rango de valores de volumen corriente. ¿Y por qué un rango de valores de volumen corriente? Adultos hace 6 y fin, 6 mililitros por kilo. Y ellos, el trabajo que tienen, recuerden, es 12 contra 6. Y son randomizados y tienen más de un randomizado que trabajó mucho con este volumen corriente y entonces van con 6. Pero la verdad es que cuando uno está hablando del volumen corriente en relación a la severidad, está hablando en relación al strain, ¿sí? A la distensión que sufre el pulmón cuando nosotros insuflamos el volumen corriente. Y este grado de distensión que sufre el pulmón tiene que ver con la capacidad residual funcional desde la que parte el volumen corriente, ¿no? Cuando yo ingreso el volumen corriente en un pulmón sano y uso 10 mililitros por kilo, estoy entrando el 50% estoy aumentando un 50% el volumen original, ¿sí? Ahora, cuando la capacidad residual funcional cae en estos alvéolos que se colapsan, ¿sí? Al final de la aspiración, y entro 10 mililitros por kilo, estoy aumentando un 100% el volumen. Y ahí estoy duplicando el strain la distensión que estoy haciendo, la deformación que tienen estos alvéolos. Y junto con esta deformación, todo la biomecánica y con ello la liberación de citoquinas y la disrupción de estos alvéolos. En cambio, si yo parto de la misma capacidad residual funcional y bajo el volumen corriente, logro bajar la deformación y con eso el riesgo de daño pulmonar. Y acá viene cómo me siento ajustar ese volumen corriente, qué tengo que medir. Y vienen las recomendaciones de no sobrepasar la presión meseta de 28, sino mido mis presiones transpulmonares y sobre todas las cosas medir driving pressure. Si ustedes se sientan a leer las guías, hay una recomendación de cómo medir la presión meseta y cómo medir la driving pressure. Y es importante medir las dos. Y yo les dejo acá esta curva, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo mido la driving pressure, puedo ver que aún por debajo de valores de 28 de presión meseta, tengo valores altos de driving pressure, ¿sí? Como vemos en estas dos curvas, ¿no? Donde las dos están debajo de ese valor y aún la que está más baja es la que driving pressure tiene más alta. Entonces es importante medir las dos. Se vuelve para atrás. ¿Y cómo lo voy ajustando? ¿Sí? ¿Cómo es que tengo que hacer el ajuste? Yo pongo 8 mililitros por kilo, ¿sí? Y si ese volumen corriente no está en proporción a la capacidad residual funcional, la driving pressure me va a dar alta. Y si me da alta, tengo que bajar. Bajo a 7, me sigue dando alta, tengo que bajar si me sigue dando alta, tengo que bajar a 6, si me sigue dando alta, tengo que bajar a 5. Entonces, las recomendaciones van concatenadas de manera tal de que yo pueda ajustar el volumen corriente y evitar el strain, ¿sí? Y
después vamos a ir dando una vueltita de rosca a esto, pero ¿por qué está el valor mágico, ¿no? De 15, que no es mágico, ¿no? Ustedes saben que la driving pressure que nosotros usamos para respirar normalmente está entre 8 y 10, y hay algún trabajo del grupo de Sebastián y del doctor Pablo Cruces que ve que aún en pediatría podría ser un poquito más baja, ¿no? De 6 a 8. Entonces, si yo estoy teniendo un valor límite de 15, estoy casi duplicando ese valor de driving pressure que yo usaría cuando ventilo espontáneamente. Y cuando hacen un metaanálisis mirando cómo aumenta la mortalidad, cuando uno empieza a mirar cómo aumenta la mortalidad, independientemente del valor absoluto de volumen corriente, cuando yo sobrepaso ese valor de driving pressure, empieza a aumentar la mortalidad. Y esto se vio primero en adultos, pero en el trabajo del doctor Cruces, y acá era lo que yo les decía antes, uno empieza a ver cómo esta driving pressure discrimina muy bien entre pacientes que tienen o no distrés respiratorio, pero además es un buen discriminador de mortalidad, y esto lo vemos en el trabajo de Rauch y en el trabajo del doctor Niver del grupo de los Países Bajos. O sea que nosotros no tenemos excusa. Vieron que una excusa es muchas veces la evidencia viene de adultos, los chicos no son adultos pequeños, pero hay digo, nosotros vamos aprendiendo mucho de la fisiología y de la fisiopatología de ellos, y vamos adquiriendo nuestra propia evidencia, y tenemos que proteger al pulmón. ¿Qué pasa cuando bajamos los volúmenes? Cuando bajamos los volúmenes, por supuesto, baja la PAU y nos cae la oxigenación, y además tenemos este pulmón, ¿no? Heterogéneo, que se colapsa al final de la expiración, y toda esta apertura cierre cíclico y lo que llamamos atelectrauma, toda esta tensión que sufren los alvéolos, especialmente cercanos a las áreas de colapso. Y entonces ahí viene cómo mejorar el strain utilizando la PIP, y esas son las recomendaciones de PIP, ¿no? Entonces, cuando titulamos PIP, ¿qué buscamos? Mejorar la oxigenación, ¿no? Vamos mejorando la capacidad residual funcional. Pero la treta, ¿no? Yo tengo alvéolos que ya estaban abiertos al final de la expiración, algunos que sufren apertura, cierre cíclico durante la inspiración, y otros que permanecen siempre cerrados. Cuando yo voy titulando PIP, voy ganando esos alvéolos que tienen apertura, cierre cíclico, voy ganando capacidad residual funcional, pero a la vez voy empezando a sobreextender los que no estaban cerrados. ¿Y qué me pasa cuando lo que gano en alvéolos que abrí es menos de lo que gano en alvéolos que sobredistendí? Empiezo a sobrecargar el ventrículo derecho. Entonces uno mira la oxigenación, gano alvéolos, gano oxigenación, y en cuanto empiezo a sobrecargar el ventrículo derecho, aumentar la poscarga, empieza a sufrir la hemodinamia. Y si yo gano más de lo que perdí, voy a ganar compliance, ¿eh? Voy a ganar en el valor absoluto de distensibilidad. Después hay algunas cosas ahí en el alvéolo abierto, pero bueno, en los valores mecánicos yo veo que gano distensibilidad. Y esto es importante, mirar las tres cosas. No siempre la oxigenación y la distensibilidad van de la mano, pero tengo que trabajar en estas tres cosas, ¿sí? Y pensando siempre que nosotros tenemos que mantener los valores de PIB por encima de la tabla de PIB-FIO, con objetivos muy claros de oxigenación, porque a veces si yo uso la tabla de PIB-FIO sin ajustar los valores de oxigenación, y esto lo vamos a ver más adelante, vamos a tener algunos problemas. ¿Y por qué les decía que nosotros mejoramos el strain, ¿no? Y esto es una cosa que ya vimos en adultos. Cuando yo no titulo PIP y voy aumentando las presiones, ¿no es cierto? Porque necesito ganar PAU y cada vez gano más driving pressure, que es lo que vemos en los trabajos pediátricos. Dejamos la PIP constante y arriba en la driving pressure y con las presiones inspiratorias para ganar PAU y ganar oxigenación. Ahí aumenta la mortalidad. Si yo aumento PIP, pero no estoy ganando alvéolos y la driving pressure permanece constante, la mortalidad no varía. Pero si yo titulo PIP, ¿sí? Y al titular PIP baja la driving pressure, es decir, que mejoré el strain, yo estoy titulando bien la PIP y existe la posibilidad de bajar la mortalidad.
En ese sentido, acuérdense que el objetivo de saturación, como les decía antes, es importante, porque si yo pretendo que sature más de 97% un pulmón enfermo, estoy generando daño, y acuérdense que nuestro primer lema es no dañar, el lema de todos los médicos. Primero no dañar, ¿sí? Entonces, acuérdense de estos límites de saturación. Después vamos a tener una charla interesante sobre la oxigenación en distrés con Vincent, pero va el mensaje: 97 para leves moderados, 92 para severos. Si pretenden más que eso, van a dañar el pulmón. Esta es la tabla de PIB-FIO, y lo que les decía antes, nosotros siempre ponemos PIB 8-10 y es como una constante, ¿no? Este es el primer trabajo del doctor Kemani. Miren cómo estamos ahí clavados, ¿no? Y entonces cuando el paciente mejoró, como que nos quedamos un poquitito atrasados en bajar la PIB. Esto no aumenta la mortalidad, pero cuando el paciente tiene trastornos severos de la oxigenación, nos cuesta subir la PIB, preferimos subir la PIB, y ahí se nos dispara la mortalidad. Y esto que había visto el doctor Kemani lo volvimos a ver en el estudio en el PARDI, ¿sí? En el análisis secundario, donde no utilizar valores de PIB por debajo de la tabla de PIB-FIO incrementaba la mortalidad casi en un 12%. Lo que les decía antes, no todos los pacientes responden igual a PIP, y hay algunos que son más y otros menos respondedores. No me voy a sentar mucho en el tema de las maniobras de reclutamiento. Ustedes saben que en adultos las maniobras de reclutamiento tienen dos trabajos en el que hubo evidencia de daño, y sobre todo porque cuando uno hace esto de manera indiscriminada, sin medir potencial de reclutamiento, lo que hace es dañar. Entonces, cuando yo tengo un paciente que titulé bien pipi aún, estoy con mucha oxigenación, ustedes ven que las recomendaciones dicen no podemos recomendar ni a favor ni en contra, pero podría intentarse en estos pacientes una titulación suave escalonada, ¿sí? Escalonar hacia arriba la PIP y después hacer una titulación descendente de PIP, siempre teniendo en cuenta que uno, si sobredistiende, podría causar daño, y que esto es una maniobra que tiene que hacerse con mucho cuidado. Lo más importante es que en la práctica clínica tenemos que usar más PIP, que si tenemos dudas de cómo titularla, vayamos por la tabla de PIP-FIO, y seguramente vamos a mejorar la mortalidad de nuestros pacientes, y que si podemos y nos vamos entrenando en individualizar los valores de PIP en oxigenación, en hemodinamia, en driving pressure, seguramente vamos a mejorar el resultado de nuestro pulmón. Por supuesto que si yo junto todo esto, ¿no? Y pienso, bueno, tengo que bajar el volumen corriente, tengo que bajar la PIP, tengo que bajar el volumen corriente y subir la PIP, tengo que hacer un paquete de medidas, voy a mejorar la mortalidad, y ustedes pueden ver que los estudios que nos dan soporte en esta recomendación muestran cómo baja la recomendación cuando tenemos instalado en nuestro servicio un protocolo que detecte el diagnóstico de distrés respiratorio y que después se ajuste a la estrategia ventilatoria. Una pregunta que nos hacen siempre es si la hipercapnia permisiva es importante, ¿sí? Y lo cierto es que nosotros difícilmente en distrés respiratorio pediátrico tengamos que bajar de pH de 7,20, ¿sí? Y con pH de 7,20 en general podemos ventilar, y no solo podemos ventilar, sino que ustedes fíjense como cuando bajo el volumen corriente sube la CO2, y este es el trabajo de WOM, sube la CO2 y a pesar de ello mejora mucho la mortalidad. Entonces, no tenerle miedo a la hipercapnia. La hipercapnia no es un objetivo. El objetivo es proteger el pulmón y bajar el volumen corriente. La hipercapnia es una consecuencia, ¿sí? Entonces, yo no tengo valores objetivos de CO2. Lo que me pasa es que necesito mejorar la protección del pulmón, y hasta aún en pacientes con inmunocomprometidos, cuando yo me aseguro de bajar el volumen corriente sin llegar, aún teniendo valores de pH un poco más bajos, la mortalidad mejora sustancialmente. De BAFO voy a hacer una corrida cortita. Piensen que la recomendación volvió a salir neutra, ¿no? No hay evidencia para ir.
para recomendar el BAFO sobre la ventilación convencional en los pacientes con distrés respiratorio. Este es un metaanálisis que hicimos específicamente para las recomendaciones, y si ustedes se fijan, eh, en los randomizados queda ni a favor ni en contra. Con lo cual la recomendación lo que nos dice es que solo podríamos utilizarlo en caso de que no pudiéramos ventilar el paciente con estrategia de protección pulmonar. Podríamos intentar utilizar ventilación de alta frecuencia, recordando esto, ¿no? Que en los pacientes, que en los metaanálisis de los ensayos observacionales hay una pequeña alarma de daño, y esto no podemos dejar de ignorarlo, y que si vamos a utilizar ventilación de alta frecuencia, tenemos que utilizar las estrategias de optimización del volumen pulmonar que están publicadas por el grupo de Hager, que les dejo acá la referencia, ¿no? Muy bien, entonces, primero bajar el volumen corriente y después la titular la pipi. Una cosa que una veces comete un error es que no baja el volumen corriente en cuanto intenta titular la PIP sobre distiente. Entonces, no puede subir la PIP y se queda con el volumen corriente alto y la PIP baja. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Lo primero antes de sentarse a decir, bueno, lo bloqueo, le pongo óxido nítrico, lo pongo a alta frecuencia, necesito un ECMO, lo primero es hacer bien dos cosas muy, muy, muy sencillas: titular el volumen corriente y titular la PIP, ¿sí? A veces, para poder titular el volumen corriente y titular la PIP, cuando el pulmón está muy dañado, voy a tener asincronías, y necesito bloquear al paciente, ¿sí? En este inicio, ¿no? Yo intubé al paciente, lo tengo inestable, primero lo estabilizo, después voy y titulo, y si no puedo, lo bloqueo, ¿sí? Y solo dejar, después lo dejamos para la discusión, todos los adyuvantes, y en qué momento lo daríamos para que cada uno pueda charlar. Y mi última diapo hoy, esta es una foto que nos sacamos en el Congreso de SLACIP en Viña del Mar. Tuvimos la oportunidad todos de compartir un hermosísimo congreso, de discutir un montón sobre todo lo que estamos trabajando en investigación, sobre intercambiar conocimientos. Este día nos estábamos yendo a intercambiar, además, amistad, y las dos cosas nos unen y nos ayudan a trabajar mucho mejor. Yo siempre recuerdo que si tuve el privilegio de trabajar en el consenso PALIC 2 fue por el respaldo que siempre recibimos desde el Comité de Respiratorio de Latinoamérica. En el momento en que empezaba el PARDI, Andrés y yo éramos los primeros directores del Comité de Respiratorio de SLACIP, un comité que se inició en Ecuador, en un congreso que nos encontramos por allá por Quito, donde nos recibió el doctor Santiago Campos. Este, y la invitación que nos llegó de Yolanda, ¿no? Yolanda, que siempre está trabajando e incentivando nuestro trabajo desde Latinoamérica, y todos participamos en el PARDI, y muchos datos de esos son de Latinoamérica, y gracias a eso, bueno, todos seguimos aquí, seguimos aprendiendo, y ya no los entretengo más con esto, seguimos con el resto de nuestra mañana en el Café de Slack. Muchas gracias, Analía. En ningún caso aburrirnos. Por suerte te corregiste y dijiste entretenernos. Yo creo que cada vez escuchamos esto, lo leemos nuevamente y vamos no solo volviendo a aprender, sino que recordando que hay cosas que tenemos que hacer más sistemático, y vamos a tener mucho rato para preguntas y para discutir. Sebastián, Sí, quizás podemos organizar para decirle a los que estén viendo el café es la CIP de que hagan sus preguntas. Vamos a dar un espacio posterior a la presentación de Vicente para intercambiar con los expositores, para que se dé una charla a partir de las preguntas como disparador. Vicente, sí, perdón, las pueden mandar por el chat, las pueden mandar por sí. interno, si alguien no quiere aparecer en el chat, como ustedes prefieran. La idea es compartir. Vicente, buen día, buenas tardes allá del otro lado del charco. Buenas Un tardes. abrazo y te dejo el espacio. Bueno, primero, muy agradecido de que me habéis invitado a este café.
En España no tenemos la tradición del mate, pero también me gustaría. Y aquí tenemos el café. Entonces, muy agradecido de participar. Voy a compartir mi pantalla. Creo que se ve, ¿no? Sí, se ve, está perfecto. Muy bien. Pues yo quería básicamente luego también saludar a Analía, porque fue un privilegio y un placer trabajar con ella. Y creo que fue uno de los secretos de por qué trabajamos tan bien los latinos en este grupo. Y creo que el verdadero secreto fue Analía, porque Analía fue la mujer y la testosterona se pudo diluir un poco y se estableció la razón. Así que creo que fue una de los kits del éxito. Yo me gustaría hablar de dos cosas. Me gustaría hablar de cosas que se quedaron fuera en los consensos de Palik. Y yo creo que se quedaron fuera un poco es verdad que no hay literatura pediátrica. Y es verdad que probablemente las guías fueron conservadoras en este sentido. Eh, Analía ha estado hablando un poco de los conceptos de esta nueva, digamos, teoría sobre la lesión pulmonar. Y a mí me gustaría no solo introducirla un poco para que a partir de ahora tengamos más familiaridad a la hora de hablarlo, sino intentar también repasar las cosas que ya han aparecido por las cuales creo que la próxima edición del PALIC no podremos decir lo que decíamos en la PALIC 2, y es que no deberíamos utilizar ningún concepto de mechanical power o similar para decidir programar nuestro respirador. Yo creo que el mechanical power y la teoría ergotraumática ha venido para quedarse y me gustaría revisar un poco la evidencia que ya tenemos. Y después en la segunda parte, si os parece y tenemos tiempo, podríamos hablar de un ensayo muy importante que ha salido en Inglaterra sobre la política de oxígeno en los pacientes de la UCI pediátrica. Vamos a la faena y me interesaría hablar de lo del oxígeno porque me interesaría la opinión de toda la gente que está en el panel y me interesaría entrar en la discusión profunda. Pero primero vamos a revisar un poco el tema de la potencia mecánica y el ergotrauma. Voy a ser un poquito incisivo en algunos conceptos importantes. Bueno, no tengo interés en nada que descartar de conflictos de intereses. Em, la teoría ergotraumática es la que, digamos, viene después de todo lo que ha pasado en la historia. Desde el principio de la ventilación mecánica se han ido incorporando teorías para intentar explicar la lesión que se produce al hacer la ventilación mecánica. Primero apareció la teoría del barotrauma, luego apareció la teoría del volutrauma con los famosos experimentos de Didier Dreyfus. Luego apareció la teletrauma con el ensayo famoso de Amato sobre la PIP, que fue un momento muy espectacular. Y la teoría ergotraumática lo que intenta hacer es aplicar los conceptos de la ciencia de materiales, que es una ciencia que se utiliza sobre todo en construcción y que muchos ingenieros la conocen desde el principio de sus carreras, y que son conceptos basados en ciencia, en experimentos científicos para intentar explicar la lesión pulmonar inducida por el respirador y para intentar adaptar algunas estrategias para intentar disminuirla. Es decir, empieza más o menos en el 2016. Es un poco difícil de entender al principio porque no es exactamente lo que nos esperamos, mezcla muchas cosas y otros conceptos que no los tenemos en las teorías clásicas y por eso me gustaría explicarlo un poco con detalle al principio. En realidad, ya les digo, es una aplicación de la ingeniería de materiales a la fisiología y hay que estar de acuerdo en estudiar, en descubrir nuevos conceptos, nuevas relaciones y sobre todo un concepto muy importante que creo que sí que hay que tomar nota, que es el tema de la resiliencia de un material. Nuevos conceptos, muy importante. El estrés, este es un concepto que sí que tenemos en la fisiología clásica, porque el estrés es la diferencia en la presión transpulmonar.
El estrés es el gradiente entre el máximo y el mínimo en la presión transpulmonar y es la fuerza que está moviendo el aire. Nosotros en la fisiología clásica, eh, el estrés lo medimos directamente midiendo la driving pressure. Es un concepto que introdujo Amato con el metaanálisis que ha enseñado Analía y que engarza perfectamente en el tema de la ingeniería de materiales. Driving pressure es un subrogado del verdadero estrés, porque el estrés verdadero es la diferencia entre las dos presiones transpulmonares y para eso hay que restar la presión alveolar de la presión pleural en inspiración y en expiración, pero hay literatura que dice que la puedes medir fácilmente si mides el driving pressure, si mides la diferencia en la presión meseta total y la presión de PIB total, ambas medidas con las pausas del respirador. Esta fácil medición que se puede hacer a pie de cama es un subrogado muy, muy, muy cercano al verdadero estrés. Aproximadamente en los pacientes con distrés respiratorio, el 75% del driving pressure corresponde con el verdadero estrés. Y es una relación lineal muy fácil y creo que lo bueno es que a pie de cama se puede medir fácil. Como ha dicho Analía, ya no tenemos excusa. En estudios en pediatría ya se ha relacionado el driving pressure, el estrés, con días libres de ventilación mecánica, incluso con mortalidad en pacientes pediátricos. El siguiente concepto es el concepto de strain, que lo podríamos ver en castellano como deformación relativa. Es el desplazamiento del tejido pulmonar, pero no en absoluto, sino relativo a la posición original. Yo creo que esta es la causa por la cual mucha literatura sobre el volumen corriente no acaba de ser concluyente en los primeros trabajos en pediatría sobre si el volumen corriente es el verdadero responsable de la lesión pulmonar. ¿Por qué? Porque realmente la ciencia de materiales lo que dice es que el volumen corriente solo en absoluto no es el responsable de nada. El verdadero responsable es la relación entre el volumen corriente y la capacidad residual funcional. Y nosotros en fisiología respiratoria no tenemos una palabra para nombrar este concepto. Es el concepto de strain, es el concepto de deformación, pero relativa al tamaño previo a empezar la deformación en el pulmón. Eh, Tiene una fórmula fácil de entender que pasada a la fisiología pulmonar es el volumen corriente partido por la capacidad residual funcional. Esto es un problema porque a pie de cama es difícil estimar la capacidad residual funcional y entonces no tenemos manera de medir una cosa y tampoco lo nombramos. Es muy complicado que nos demos cuenta de que en realidad toda la literatura que tiene que ver con el volumen corriente probablemente si la filtramos a través del concepto de strain, entonces sí que no sea coherente con la idea. Voy a explicarlo fácil. Imaginaros que cogéis el celular, el teléfono móvil, y sobre una imagen que tengáis en la pantalla, elegís alguna de las imágenes de la galería, pues apoyáis los dedos, el dedo índice y el dedo pulgar, y los separáis. La separación entre los dedos es el volumen corriente, ¿vale? Y la imagen, cuando originalmente tiene un tamaño muy grande, mirar el Mickey de la izquierda, cuando tú separas con tus dos dedos sobre la pantalla, el Mickey ha ganado muy poca, digamos, zoom. Es el concepto de zoom. Lo tenemos claro cuando entendemos un poco de cámaras, pero no lo tenemos claro cómo lo aplicamos en ventilación mecánica. Entonces, el strain es más o menos el concepto de zoom. ¿Cuánto ha ganado en tamaño el Mickey cuando has movido el dedo? Sin embargo, con el mismo movimiento de los dedos, con el mismo volumen corriente, pero si la imagen es muy pequeña al principio, pues tú creas un gran strain en esta imagen. Este es el concepto. Por eso el volumen corriente, que es igual en los dos ejemplos, no es tan lesivo en función de cuál es el tamaño previo. Yo creo que este es un concepto clave y quería explicarlo con mucho detalle. Em, el tercero de los conceptos que tenemos que entender es el strain rate. Este concepto tampoco está en la fisiología clásica.
es uno de los conceptos que ahora está apareciendo más en la literatura como uno de los verdaderamente responsables y en toda la teoría clásica de la ventilación mecánica nunca lo habíamos considerado. Nunca hemos considerado variables que tengan que ver con el tiempo a la hora de producir la lesión pulmonar. No, el barotrauma no depende de nada que tenga que ver con el tiempo, el atelectrauma no depende de nada que tenga que ver con el tiempo y el volutrauma tampoco. Bien, pues bien, uno de los principales conceptos por los que la teoría de materiales cree, basado en experimentos científicos, que se produce más lesión de los materiales es no solamente la deformación, que es el strain, sino la velocidad a la que produces la deformación. Es el strain dividido por tiempo, velocidad de strain, y si haces un poco de álgebra, puedes darte cuenta que es el flujo inspiratorio dividido por la capacidad residual funcional. Y esto es importante, es muy importante para los ingenieros de materiales. Hay incluso un mito, ¿no? El famoso puente de Estados Unidos que simplemente con la oscilación que se podía producir por el viento, simplemente por el movimiento de la deformidad, se vino abajo. Pero todo el mundo conoce este caso particular. Es muy fácil romper un ladrillo si la deformación la haces muy rápida. Y los médicos no habíamos considerado en absoluto este concepto. Y yo creo que esta es una de las cosas que se va a cambiar la manera de entender todo esto de la protección pulmonar. La siguiente cosa que hay que aprender son las relaciones entre los conceptos. Lo primero, ¿que es un sólido? Pues un sólido es cualquier cuerpo, para un ingeniero de materiales, en el cual haya una relación directa entre el estrés que se produce en el material y el strain, la deformación que estás produciendo. Y esto se suele resumir en una curva, que es la curva stress-strain, que todos los ingenieros de materiales la conocen, porque es la manera como se identifica cuál de los materiales es cuando te ponen delante un material. En los exámenes de ingeniería de materiales tienes que reproducir esta curva y te vas a unas tablas y sabes que lo que tienes delante es hierro o es cobre o es aluminio en función de cómo se comporta la relación entre el estrés y el strain. Porque todas las curvas estrés-strain al principio tienen una zona lineal en la cual hay una relación directa entre el estrés que está sufriendo el material y la deformación que se está produciendo en él. Y esta es una zona muy importante, porque en esta zona puedes mantener deformaciones dentro de esta zona del límite eternamente sin que se produzca prácticamente ninguna lesión. Claro, al punto de vista fisiológico tenemos que comprender que ventilamos todos los días cada vez que respiramos y eso no produce ninguna lesión sobre el material de nuestros pulmones. Si, es porque estamos haciendo las deformidades dentro de esta zona, de este límite. A esta zona lineal, eh, el ángulo se le llama la constante de elasticidad de los pulmones. Y se han descrito en los pulmones de humanos, incluso en pediatría, el módulo de Young, la constante de proporcionalidad entre el estrés y el strain. Es decir, se puede aplicar a los pulmones, incluso en pediatría, los conceptos de ciencia de materiales, porque sabemos que ya tenemos una relación, como en cualquier otro material, entre el estrés y el strain. Un líquido, por el contrario, es un cuerpo en el cual lo que es proporcional al estrés no es la deformidad que se produce, sino es el strain rate, la velocidad a la que haces la deformación. Esto también es un concepto un poco diferente y ahí me quiero detener un poco para que lo entendamos bien. Em, Fijaros que lo que aquí estamos viendo como proporcional es la velocidad. La velocidad es la que en un líquido está produciendo el estrés sobre el material. Bien, en un cuerpo viscoelástico, como por ejemplo los pulmones, el estrés total, un cuerpo viscoelástico es la mezcla de un cuerpo elástico y un cuerpo viscoso. Pues el estrés total que recibe el material es la suma del estrés que se debe al comportamiento sólido más el estrés que se debe al comportamiento líquido. Y tener en cuenta, por ejemplo, que, fijaros, si el cuerpo solo es sólido, veis a la izquierda que son dos curvas simétricas y claramente representativas. En el medio que está en líquido, el estrés es
digamos que lineal, mientras se está produciendo la deformación, y cuando acaba la deformación ya no hay estrés. Y en el cuerpo de la derecha, el cuerpo viscoelástico, el que reproduce el pulmón verdadero, hay una suma de dos fuentes de estrés. Pues bien, veis claramente como la curva que se produce, que es la curva roja, pues se parece muchísimo a la curva presión-tiempo cuando hacemos un flujo constante, es decir, en la ventilación mecánica con volumen control. Y probablemente eso sea una de las cosas que más llama la atención cuando estudias esta teoría. Nosotros en la pantalla del respirador estamos viendo todos los días la demostración de que lo que estamos ventilando es un cuerpo viscoelástico desde el punto de vista de materiales. Y por último, quería presentaros el concepto de resiliencia. Lo he introducido un poquito antes, pero es muy importante porque justo si nos mantenemos en la deformación, nos mantenemos en la zona inicial, en la zona en la que hay una relación lineal entre el estrés y el strain, es decir, si aunque sea un cuerpo viscoelástico intentamos que solo se comporte como un cuerpo elástico, sin añadirle el estrés debido al, al strain rate, entonces, hemos visto que puedes producir la deformación en este tejido eternamente sin que se produzca ningún problema. Esta, la integral de la curva stress-strain hasta la zona de ruptura, más allá de la zona esta elástica, hay una zona donde empiezan las microfracturas, lo que llaman los ingenieros de materiales el yield point, y a partir de entonces el material empieza a fracturarse hasta que finalmente, si sigues aumentando la deformidad, el material se rompe. Pues bien, la energía, la integral de la curva stress-strain hasta este punto de microfractura inicial, es la energía que es capaz de acumular el cuerpo sin que se produzca ninguna fractura. Y a esta energía se le llama la resiliencia. Cuando la deformidad que tú induces en tu pulmón es una deformidad que está relacionada con una energía superior a esta zona de resiliencia, es cuando empieza en el material la microfractura. En un material biológico la microfractura produce inflamación y con ello tenemos la explicación de la lesión pulmonar inducida por el respirador. Pero si nos mantenemos siempre en la zona de la resiliencia, no tendremos ninguna lesión. Esto cambia un poco el concepto que teníamos hasta ahora de cómo se producen las lesiones, porque no es la presión, no es el volumen, no es la PEP, es mantenerse en la energía de la deformación dentro de la zona de la resiliencia. Y no sé si os acordáis, pero cuando comprabas este sillón en IKEA, te vendían el sillón diciendo que era capaz, eres capaz de sentarse 65 veces al día durante 5 años sin producir ninguna microfractura en el tejido, y de hecho en IKEA estaba este dispositivo en el que veías claramente cómo se estaba induciendo una deformidad en el sillón que estaba dentro de la zona de su resiliencia y no pasaba nada. Y por eso comprabas el sillón. Era un concepto que los ingenieros de materiales lo tienen incorporado al arsenal normal y que los médicos no lo tenemos ni siquiera considerado en la fisiología clásica. Bien, un poco para mezclar todo esto fue como Gattinoni introdujo el concepto de mechanical power. No voy a entrar en mucho detalle, solo quiero deciros que el mechanical power es la energía se llama power porque es el trabajo por tiempo, es la energía que estás introduciendo, pero por tiempo. Y para introducirlo, se basó en los conceptos originarios de trabajo respiratorio que está en la literatura clásica y corresponde con este área gris. Es la integral, pero sobre el eje de volúmenes del bucle presión-volumen en tiempo real. Y los trabajos de Gattinoni lo que intentan originalmente es demostrar que partiendo de la ecuación de movimiento se puede llegar a una fórmula de mechanical power que coincide exactamente con la medición del trabajo si lo mides mecánicamente, no deducido matemáticamente. Y lo curioso de esto, que creo que también es un detalle muy importante para entenderlo, es que la fórmula del mechanical power no es un modelo de regresión, no está formada por variables independientes que determinan el mechanical power. No, es simplemente el final de un razonamiento geométrico. Y las variables que están introducidas en la fórmula son dependientes entre sí.
Entonces lo que hace es con un razonamiento geométrico en el que está midiendo áreas, pues intenta hacer la suma, primero desprecia la PIB inicial porque solo se pone una vez en todas las ventilaciones que vas a hacer durante el tiempo que esté el paciente intubado, y luego es una suma de dos cuadrados y un triángulo. Y al final acaba con esta famosa fórmula, que veis que, por ejemplo, la presión de pico cambiará si cambias el volumen corriente, y las dos cosas están en la fórmula. Por eso digo que no es un modelo de regresión. Pero muy importante, muy importante, muy importante, es que es la primera vez que alguien dice que la frecuencia respiratoria forma parte de lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de la energía que estamos introduciendo en nuestros pulmones. Y yo creo que eso es un punto crítico en la historia de la fisiopatología del distrés respiratorio, que el tiempo, la frecuencia respiratoria o el flujo puede ser una de las variables importantes que no estábamos considerando hasta el momento. Claro, siempre que aparece una nueva teoría, pues los médicos parece que estemos jugando a la lotería. Pero nosotros hemos aprendido con el tiempo, con la historia de la medicina, que tenemos que poner algunos criterios para decidir si esta teoría tiene visos de ser una teoría, digamos, que puede explicar nuestro fenómeno. Y lo que se suele aplicar sobre todo son los famosos criterios de causalidad de Austin Bradford Hill. Así que es lo que voy a hacer ahora. Voy a intentar encontrar si la teoría de ergotrauma del Mechanical Power cumple los criterios de causalidad de Sir Austin Bradford Hill. El primero de ellos, luego en metaanálisis de estudios causales, se hace unos puntos, una puntuación con estos criterios para ver más o menos si es posible que lo que tengamos delante sea una teoría que esté explicando la causalidad. Bien, el primero es la evidencia experimental. Lo que pasa es que no es ético hacer un ensayo forzando el mechanical power que estás produciendo en los pacientes para ver si se mueren más. Esto es una cosa claramente que desde lo que pasó en los juicios de Nuremberg no se puede hacer. Así que el primero de los requisitos probablemente no lo vayamos a tener originalmente hasta que no tengamos una teoría lo suficientemente verosímil como para intentar hacer un ensayo. Así que dejemos de aplicar el primero de los criterios, pero vamos con el segundo, el más importante. El más importante para que una cosa sea causa, todos lo sabéis, es que aparezca una relación temporal clara y que la causa esté antes de la consecuencia. Es lo que se llama la precedencia temporal correcta. Pues bien, la literatura de Mechanical Power en ventilación mecánica, ya se puede decir con claridad que ya se han hecho los estudios prospectivos, y con los estudios prospectivos se asegura por diseño que la aplicación de la causa es anterior en el tiempo a encontrar la consecuencia. Uno de los estudios prospectivos que hay más importantes fue el que hicimos en el PALIC, y en este estudio ya se demostró que con un estudio multivariable, los pacientes con más mechanical power son pacientes en los que se está marcando la mortalidad y en el que se está marcando los días libres de ventilación. Con el diseño prospectivo se asegura el requisito de causalidad de precedencia temporal. El siguiente es la precisión de los estudios, los intervalos de confianza y la fuerza de la asociación. Es famoso el ejemplo original de Richard Doll, en el cual se demostró que el humo era la causa del cáncer escrotal por midiendo la cantidad de cáncer escrotal que tenían los limpiadores de las chimeneas. Pues con este mismo concepto en la cabeza, os puedo enseñar que los intervalos de confianza son bastante estrechos y la fuerza de la asociación es bastante importante. Hay un decrecimiento en el 10% de los días libres de ventilación y un incremento en el 22% en la mortalidad, con unos intervalos de confianza bastante estrechos, lo cual creo que hace que podamos decidir que también se cumple el requisito de precisión y de fuerza del efecto. Luego está el requisito de gradiente biológico, y el problema que tiene el requisito de gradiente biológico es que parece que la relación entre mechanical power y mortalidad o días libres de ventilación no es lineal, sino que tiene un efecto umbral. Y esto también es una cosa muy importante porque hay muchas veces que en biología
hay efectos que no son lineales, sino umbrales, y esta explicación del efecto umbral no lo explica la teoría clásica. La teoría clásica dice que cuanta más presión pongas, más lesión vas a tener, que cuanto más grande sea tu volumen corriente, más lesión vas a tener, y que cuanto menos pi pongas, más lesión vas a tener. Pues no, pues aquí hay un efecto umbral, pero esta teoría es capaz de explicar el efecto umbral. ¿Cómo lo explica? Lo explica con la resiliencia. Si tú pones energía, pero está dentro de la zona de la resiliencia, probablemente no encuentres lesión. Y es muy difícil encontrar una explicación que además te explique el efecto umbral. Fijaros que el efecto umbral no se vio bien en el estudio nuestro del PALIC, pero se ha descrito en varios estudios multivariantes. Veis claramente aquí el efecto umbral, o en este otro trabajo de Marcelo Amato también hay un efecto umbral. Y, como digo, lo explica la teoría ergotraumática por el concepto de resiliencia. Por muy grande que sea la energía que estás poniendo en tu paciente, si queda dentro de la zona de resiliencia, no va a producir ninguna lesión. Otra de los requisitos de causalidad: se tienen que excluir las explicaciones alternativas, y esto se suele hacer con modelos multivariables, y el modelo en el que aplicamos para el trabajo nuestro del PALIC es un modelo multivariable, es decir, hay otras explicaciones alternativas que se están controlando en el análisis, así que también creo que cumple este requisito. Luego está el requisito de consistencia. Claramente se tiene que ser un efecto que se reproduzca conforme se hagan otros estudios sobre el tema, y ya han salido no solamente varios trabajos sobre esto, sino que se ha hecho incluso trabajos de metaregresión para intentar encontrar si hay consistencia en los estudios. El más cercano a nosotros es el que hicimos con Robin Derkemani, con Cristina Camilo y con gente de la SECIP de España, y aquí encontramos que introduciendo todos los ensayos clínicos que había hasta el momento, encontramos que el mechanical power era una de las explicaciones que podía explicar la protección de la PIP en los pacientes con distrés respiratorio. No voy a entrar en más detalle, pero creo que con esto se cumple el requisito de la consistencia. Luego está el requisito de plausibilidad. Tiene que haber una explicación biológica de lo que está pasando, y no voy a entrar tampoco en detalle, pero ya hay mucha literatura con modelos animales que explican que realmente cuanta más energía pones en la deformación, más lesión vas a tener. Y luego está la analogía. Y la analogía es fácil de aplicar, es fácil de decidir que también se cumple, porque está de moda el strain rate, y el strain está muy de moda, sobre todo en los estudios ecocardiográficos del infarto de miocardio, y es los mismos conceptos digamos, ciencia de materiales aplicado a la deformidad que se produce en la sístole y en la diástole del corazón. Así que, por analogía, también se puede decir que igual que se está estudiando el infarto como una lesión del corazón y de la función cardíaca en función de cómo va la deformidad, probablemente la teoría ergotraumática también se cumple este requisito de analogía. En total, por el recuento que yo he hecho, hay como 7 puntos. Pues se puede aplicar una herramienta de metaanálisis causal, en la cual se dice que si tienes 7 puntos o más, pues hay una asociación que es con mucha probabilidad, una asociación que probablemente sea causal. Así que tenemos una explicación que además parece que sea causal, y probablemente esta sea una de las causas por las cuales en la próxima revisión del PALIC tengamos que hablar ya con más detenimiento de Mechanical Power. Pero creo que es importante de resaltar el final de lo que quiero deciros con respecto a esto, porque esta teoría es muy importante que entendamos que es nueva y aún hay muchos aspectos que desconocemos. Pero uno de los aspectos más curiosos de la teoría es que no dice tanto la energía involucrada en la introducción del aire, que es el aspecto de esta teoría que estudia Gattinoni con el Mechanical Power, sino que resulta que también hay experimentos en animales que dicen que no es tan importante la energía que se está introduciendo como la energía involucrada en la deformidad, cosa que también los ingenieros de materiales tienen claro,
y que a nosotros nos cambia un poco el paradigma, porque realmente nosotros estamos siempre intentando achacar la lesión a que ponemos mucha presión, que ponemos mucho volumen corriente, que no ponemos mucha PIB, pero lo que dicen los experimentos es, fijaros esto, unos experimentadores alemanes en los cuales con unos animalitos y unas máquinas especiales, lo que hacen es evitar la deformidad rápida, el strain rate, pero en la expiración. Y esto sí que nos ha desarmado completamente, porque aquí lo que estamos cambiando es la energía de la deformidad, pero no en el aire que hemos metido, sino en el aire que está saliendo. Y claro, no tenemos teoría que lo explique, salvo la teoría ergotraumática. Fijaros que ellos, cambiando el flujo expiratorio con una serie de válvulas, son capaces de cambiar el flujo, que como veis aquí es eh, decelerante inverso, o sea, es un flujo como si fuera presión control, pero en la salida, porque la expiración es siempre un sistema de bajas presiones, y veis cómo cambiando el strain rate de la expiración se puede encontrar menos lesión pulmonar inducida por el respirador. Es decir, lo importante no es ni la presión que estás metiendo, ni el volumen que estás metiendo, ni la energía siquiera que estás metiendo, sino es la energía involucrada en la deformidad, tanto en inspiración como en expiración, la que parece que está produciendo las lesiones. Fijaros que aquí también lo que se está cambiando es la pendiente de la salida del aire y a pesar de eso, de que estemos cambiando la expiración, también hay más lesión pulmonar. Es decir, hay que cambiar el paradigma porque parece que no es tanto el mechanical power, el concepto de Gattinoni, de cuánta energía estamos introduciendo, sino es más bien cuánta energía está involucrada en la deformación, no solo en la inspiración, sino también en la expiración. Y esto se tiene que entender solamente si entendemos bien el concepto de resiliencia. El concepto de resiliencia no tiene una dimensión temporal, no es meter o sacar la energía, es la energía involucrada en la deformación, sea esta a la hora de meter el aire o a la hora de sacarlo. Y solo dice que si te mantienes en la zona de la resiliencia no tendrás lesión. Así que creo que es muy importante que entendamos bien este concepto, que creo que ha venido para quedarse y que probablemente tengamos que introducirlo en la próxima eh, versión de las recomendaciones. Gracias por esta parte y Vicente, simplemente, si hay sí. posibilidad, no sé si para dar un tiempo, tenemos unos 25 minutos total de remanente de toda la actividad. Ujú. Quizás podemos hacer una pausa y abrir al foro las preguntas. De acuerdo. No creo que nos Me dé el tiempo gustaría, como para su me segunda. gustaría que quedara como, no sé, 10 minutos para también, o 5 minutos para discutir el ensayo de Mark Peters del oxígeno, porque creo que es muy importante y creo que merece una reflexión general. Pero sí, estoy de acuerdo en que probablemente podíamos contestar ahora a las preguntas. Sí, solamente, Vicent, porque hay muchas preguntas, están todas muy interesantes. eh, Preguntas básicas, preguntas que son bastante complejas, así que prepárate porque a la gente le encantó esto de la resiliencia un poquito más allá del concepto que teníamos estructural y de de la Real Academia de la Lengua Española, así que está muy, muy interesante. Vamos a iniciar las preguntas con cosas básicas, vamos a ir alternando con Sebastián en cuanto a lo que vamos preguntando. Y partiendo por cosas básicas, tanto para los dos, Analía, hay muchas preguntas respecto a la medición de mecánica, el cómo realizar o cómo no realizar lo que están proponiendo, que muchos lo leen y finalmente no lo hacen. Dentro de eso, una de las primeras cosas es respecto a lo que es titulación de PIB. ¿Cuál sería la manera práctica más adecuada de hacerlo? Y cuando, esto es un poquito más antiguo, pero por qué utilizar estas tablas de bajo PIB y no utilizar las tablas de alto PIB? ¿Y por qué ustedes tomaron esa recomendación de adulto y lo llevaron también a la parte pediátrica? Vamos por partes, dijo. Vamos a Eso. empezar con las tablas de PIB-FIO, que es la parte más sencilla de contestar de esa pregunta. Lo primero es que
La tabla de PIB alta ya en adultos no se usa, digo, tiene más riesgo de sobredistensión. Y la tabla de PIB-FIO baja, que es la que más ellos están usando, no es que nosotros la trasladamos así inmediatamente, como les mostré en los trabajos que estábamos, que las analizaron. Vieron que el primero es un trabajo de Kemani, donde él también analizó la tabla de PIB-FIO alta, ¿no? Estaba en la primer curva roja, la segunda era la verde. Por ahí si después en algún momento tienen tiempo de leerlo, van a ver cómo impactan esas tablas de manera diferente en los pacientes pediátricos. Y el análisis de cómo quedarse por debajo de la tabla de PIB-FIO aumenta la mortalidad ya está en 2 ensayos y está en trabajos pediátricos, no en trabajos de adultos, ¿sí? Nosotros nunca hicimos un ensayo randomizado que diga si uso la tabla o no la uso, si se mueren más o si se mueren menos, pero sí sabemos que cuando quedamos por debajo de esos valores se mueren más. Y sobre cómo titular la PIP, creo que ahí no hay un acuerdo muy claro, ¿no? Yo les puedo contar lo que yo pienso, que no es lo que dicen las guías. Este, Hay gente que, por eso yo les decía, si uno le cuesta mucho hacer mecánica pulmonar y está recién aprendiendo y le cuesta esto, ¿no? De hacer una pausa inspiratoria, porque para hacer mecánica pulmonar y para medir compliance hay que medir driving pressure y uno tiene que hacer una pausa inspiratoria y tiene que hacer una pausa expiratoria y calcular la driving pressure, ¿no? Y entonces cuando uno va titulando en ascendente la PIP, lo que puede hacer es, bueno, mejoró la oxigenación, no comprometí la hemodinamia, ¿cómo está mi driving pressure? ¿Está mejor o peor que en el escalón anterior? Y esto tiene otra cosa un poquitito, y esto tiene escondido atrás esto que hablábamos con Vincent, ¿no? ¿Por qué yo hablo de la driving pressure como si estuviera hablando de la deformación? En realidad lo que está pasando es que yo estoy pensando en las dos cosas al mismo tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo mejoro la capacidad residual funcional, si yo bajo el strain, ¿sí? Si yo con la PIP que coloqué al final de la expiración, sí, entró el aire y volvió una PIP más alta y gané más alveolos, gané capacidad residual funcional, voy a bajar el strain para la próxima vez. Vieron como los conceptos que uno va sumando, ¿no? No va eliminando conceptos. Vieron que sumamos barotrauma, al principio era todo volu y barotrauma, después fuimos sumando, fuimos complejizando estos conceptos, pero en el fondo se van sumando, ¿no? Entonces, si yo estoy titulando PIP, lo que estoy mirando es tratando de ganar capacidad residual funcional, disminuir el strain, pero si yo gano capacidad residual funcional voy a tener más tejido aireado. Y si yo tengo más tejido aireado para la próxima entrada de volumen corriente, lo que me va a pasar es que voy a tener que hacer menos fuerza, ¿sí? Voy a ejercer menos presión para que entre el aire, ¿no? Si yo quiero entrar algo en un lugar donde no entra, tengo que hacer fuerza, básicamente, ¿no? Entonces, como ir sumando, yo trato de volver más simple estos conceptos para que uno entienda cómo se interrelacionan el estrés y el strain y cómo después a eso le vamos sumando esta vueltita de rosca que dice Vincent, ¿no? No solo importa las presiones que estoy haciendo, sino estar dentro del límite de seguridad y por eso tanto hablamos de los límites. Entonces, el volumen dentro de los límites de seguridad, las presiones dentro del límite de seguridad y después le vamos a ir sumando, si yo bajé los volúmenes y estoy dentro de las presiones de seguridad, bajé el estrés y el strain, ¿cuántas veces eso pasa? Y por eso la idea de la hipercapnia, porque si yo la misma presión y la misma deformidad la entro 150 millones de veces, es como la gota que orada la piedra, ¿no es cierto? Entonces ahí entra bien el concepto de mechanical power, ¿no? Y si yo me asusta la PC2 y le doy a la frecuencia respiratoria, entonces protegí de una manera y por eso también esta curva en U, ¿no? Porque a veces cuando bajamos mucho el volumen corriente, por ahí pudimos proteger de un lado, pero estamos dejando de proteger desde el otro y ahí la U se nos va para arriba, ¿no es cierto? Y ahí ven cómo vamos sumando los conceptos. Es difícil por ahí, esto por ahí lo podemos charlar más con Vincent, ¿no? Pero pensar en el flujo inspiratorio nos lleva a pensar en volumen o presión, ¿no? Mm, Porque el flujo entra más rápido en volumen y más lento en presión, ¿no? Y hasta ahora, cada vez que hemos intentado compararlo, y de hecho nosotros en Buenos Aires hicimos un trabajo volumen versus presión hace un montón de tiempo que lo presentamos en un mundial de adultos y nunca nos sentamos a escribirlo. Y la verdad es que
si nos manteníamos dentro de los valores no encontrábamos diferencias, por ahí no teníamos poder con los pacientes que teníamos para encontrarlo. Y los que nos gustan los primeros días, en las primeras horas cuando está muy inestable, medir toda la mecánica, la verdad nos cuesta renunciar al volumen control. Pero esto es un concepto que hay que ir incorporando. ¿Ven? Este, así Sí, que bueno. con respecto a eso, mi visión del tema es fácil. Nosotros lo único que hicimos fue revisar un poco lo que hay en la literatura y nos parece más fácil dar el concepto de que probablemente la tabla PIB-FIO2 es una manera fácil de que la gente cumpla las recomendaciones sin necesidad de pensar mucho o Mm, poco, porque mm, realmente solo hay que mirar a la tabla y aplicarla. El trabajo es espectacular, yo creo, animo a todo el mundo que lo lea, es el trabajo de Kemani que está en el Blue Journal sobre la PIB. Me parece muy importante que nos demos cuenta de que lo que está diciendo exactamente es que no somos racionales los pediatras a la hora de aplicarlo. Lo ha explicado un poco Analía. Si me dejáis compartir un poco la pantalla, os pondré un poco lo que yo pienso de esto. Fijaros, este es la gráfica que hace Kemani. Y da igual cuál sea la gravedad de nuestro enfermo, gente que necesita 0,21 o 0,25 en este extremo de la curva, o gente que necesita 95, como ha dicho Analía muy bien, los pediatras nos da igual y a todo el mundo le ponemos 10 de PIB de máximo. La cajita no se mueve de alrededor del 10, da igual cómo esté nuestro enfermo de grave. ¿Debería estar en la zona verde? Sí, es lo que dice este trabajo. ¿Por qué no en la zona roja? Porque los 3 o 4 trabajos de la Super PIP en los que se intentó si era mejor la roja que la verde no funciona. mm. Pero lo más importante de este trabajo, es una lástima que esté en el suplemento, es que hay una mortalidad que estamos induciendo los pediatras por no seguir las recomendaciones de la tabla, por basarnos en nuestros conceptos, en nuestra experiencia, en nuestras cosas previas, porque fijaros que si vemos la mortalidad son las naves espaciales estas de la Star Wars que le gusta tanto a Andrés Castillo. Están aquí, la mortalidad. En el centro está si tu paciente ha sido ventilado con la PIP, por suerte, que dice el protocolo, PIP FIO2. Hacia la izquierda, si tu pediatra te ha puesto demasiada poca PIP. Y hacia la derecha es si tu pediatra te ha puesto más PIP de lo que dice la tabla. ¿Vale? Pues bueno, la mortalidad da igual que estés en el protocolo que tu pediatra se haya pasado de la PIP, no se va a mover de esta zona. ¿Cuándo se produce la mortalidad? La mortalidad se produce cuando tu pediatra no te pone la PIP alta que te toca. O sea, cuando llevas menos de 5 o menos de 5 más de 5 por debajo de la tabla de PIP. Es decir, esta mortalidad que estamos viendo aquí, cuando estás en el protocolo, la supervivencia va por la línea roja. Cuando no estás en el protocolo va por la línea azul y la diferencia es la mortalidad que estamos induciendo los pediatras en nuestra ventilación, pero estamos induciendo claramente porque no ponemos la PIP que toca, no porque nos pasamos. Cuando nos pasamos la mortalidad no está incrementada. Yo creo que este mensaje es súper importante, es súper potente, es un trabajo de adultos, tiene un estudio multivariable detrás y como decíamos antes, ya no tenemos excusa los pediatras para decir que esto es una inferencia hecha con adultos y que los niños son diferentes. Y con Vicente, respecto a lo otro Analía, que está diciendo Analia, por ejemplo, la hipercamia permisiva también era un apaño, un añadido que tenía nuestra teoría previa, porque sí, o sea, tú explicabas las cosas diciendo que el problema era el barotrauma, o era el volutrauma, o era la PIP, pero luego le ponías un añadido diciendo, pero bueno, también puedes mantener hipercamia permisiva. No sabíamos muy bien por qué. Claramente, la teoría del ergotrauma lo dice, porque si disminuyes la frecuencia respiratoria, entonces pones menos energía en la deformidad y eso te va a subir el carbónico. O sea, la teoría, la explicación, vuelve otra vez a Mm, abrazar más cosas que antes no mm, teníamos explicadas, simplemente por adecuar los conceptos de mm, ciencia de materiales. mm. Sebastián, teníamos Vicente, más sí, preguntas. sí, quería condensar un poquito las preguntas y si pueden hacerlas más expuestas, cosas de que podamos entrar unas cuantas específicas para ustedes. Una, en la primera parte de la charla y cosas que se han hablado acá a posteriori de las dos presentaciones, hay muchas preguntas que hacen los clínicos, que son la mayoría de los que están, que no hacen investigación, que es
llevar a la cama del paciente estas cuestiones, que muchas son teóricas. Les voy a tirar algunas preguntas concretas que han surgido para ambos. Quizás podríamos hacer como un ping-pong. La hipercamia permisiva, esto es algo que agrego yo, hay desde colegas que piensan que la hipercamia permisiva va a tolerar 100 de CO2, a otros que se guían por el pH, a otros, ustedes, a la cama del paciente, ¿cuánta hipercamia toleran y qué es lo que determina cuánto toleren y cómo modifica, o qué es lo que primero van a actuar para modificarla? Eso es una pregunta concreta. Lo otro que ha preguntado mucha gente, Vicente, es cómo puedo llevar los conceptos de mechanical power y de poder mecánica y ergotrauma al lado del paciente. Hoy en día, tú lo dijiste, no hay umbrales bien determinados para niños. Los cálculos a los médicos intensivistas nos gusta más, un poco más la matemática que al resto de los médicos, porque no tenemos otra que estar con la matemática a pie de cama, pero cómo tú lo utilizas en tu unidad, el Mechanical Power, o te guías con otras herramientas que también tú dijiste, y creo que Analía lo manejó un poco más, es prefiero guiarme por el driving pressure. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánta hipercapnia toleran? ¿Cómo la guían? Sabemos los pediatras que los bajos volúmenes corrientes, y ahí hay una pregunta muy específica que decía, los de adultos tienen más disponibilidad de ECMO que nosotros, entonces toleran hipercapnias severas porque pueden manejarla de otra manera o los bajos volúmenes corrientes. Esa es una pregunta. Y lo otro es, ¿cómo llevo los conceptos de resiliencia y de mechanical power a pie de cama, Mm. cuidando el niño de cama 5? Es, Sí, Vincent, solo quiero agregar a lo que planteó Sebastián, que en la actualidad, a pesar de que PALIC 2 lleva más de un año, PALIC 1 lleva mucho tiempo, todavía hay mucha gente que ni siquiera mide autopip, que no mide mecánica, que no mide driving pressure bien, y siguen preguntando cómo hacerlo. Entonces, como en ese contexto, además, ahora sumamos estos nuevos conceptos que tú nos estás planteando. bueno, respecto a lo que estás diciendo, yo creo que ahí no puedo aplicar nada. Yo creo que la gente tiene que empezar a ponerse las pilas y empezar a intentar aprender a hacer las maniobras y a ver cómo realmente es fácil a pie de cama hacer las maniobras y después cómo realmente te ayudan a comprender un poco la situación, más allá de hacer inferencias un poco basándose solo en el razonamiento, ¿no? Aprender a comprobar si los razonamientos nuestros son verdad midiéndolo en el paciente. Eso por una parte. La otra pregunta que me ha hecho Sebastián, claramente es muy complicado. No sé cómo hacerlo. Yo prácticamente lo que sí que creo que hay es la relación entre driving pressure y el strain es muy estrecha y yo creo que centrando la ventilación en el driving pressure, de alguna manera estás aplicando los conceptos del ergotrauma. Con respecto a lo otro, no entiendo, no sé cuáles son los niveles seguros de CO2. Nosotros toleramos el PCO2 en función básicamente del pH. Si no baja de 7,20 o 7,25 no hacemos nada. Pero el concepto yo creo que es más bien el tema de no necesitas bajarlo, no necesitas bajar el PCO2 y bajándolo lo único que estás haciendo es introduciendo más energía, más potencia en tu ventilador y probablemente eso no sea bueno. Entonces, no sé exactamente cómo se solventa esta pregunta, pero creo que el hecho de empezar a pensar en la energía nos hará entender muchas más cosas y probablemente en el futuro lo podamos entender. Así que siento no poderte decir, pero sí que yo creo que lo que hay que llevar al pie de la cama, más allá de números en esta teoría tan nueva, es lo que sí que sabemos bien de la teoría antigua, es las maniobras, es aprender a medir la driving pressure, la presión de plató, la presión de PIP. Con esto veremos que muchas veces conceptos previos que tenemos, como por ejemplo que deberíamos de no poner tanta pi cuando la hemodinámica se fastidia. Eso es un concepto antiguo que creo que ya todo el mundo lo hemos de empezar a superar. Amato estrictamente en el ensayo suyo dice, si no encuentras depresión hemodinámica es que no lo estás haciendo bien y lo que tienes que hacer cuando aparezca es soportar la hemodinámica, pero no cambiar las presiones porque entonces no va a disminuir la mortalidad y esto es un cambio conceptual muy importante. Y con respecto a lo otro, creo que lo que hay que llevar al pie de la cama es
la visión, cambiar la manera de entenderlo y pensar que a lo mejor lo que hay que hacer es intentar introducir menos energía en la ventilación mecánica. Y digo, Perfecto. para darle una Analía. vueltita de rosca a esto, ¿no? Una de las cosas que nos preguntan tanto de la hipercapnia, ¿no? Si ustedes miran los trabajos, cuando bajamos los volúmenes corrientes, la PCO2 no sube tanto. Miles de pacientes y la PCO2 no sube tanto. Como que se nos mezcla la idea del paciente que tiene obstrucción con la del paciente que tiene. Digo, yo entiendo que a veces nuestros pacientes, sobre todo con infección respiratoria aguda baja, en algunos momentos tienen algún componente mixto, ¿no? Pero lo cierto es que si ustedes se lo ponen a pensar, es muy difícil que, digo, solamente por el distrés y por el componente capilar y por el componente del espacio muerto, este, digo que, verán, ¿no? Cuando empieza a hacerse muy grave el distrés, ahí no solo es la bajada del volumen corriente, no es el aumento del espacio muerto por el compromiso que tiene desde la parte capilar el pulmón. Y ahí en adultos a veces se les juega mucho el pH. Pero a nosotros, si ustedes lo miran en nuestro trabajo, el pH no se nos mira tan, no se nos juega tanto. Entonces, miren, y lo vemos en el trabajo de Anu Pindar, lo vemos en el trabajo de WOM. A pesar de que usaron volúmenes corrientes muy apropiados, el pH estuvo por arriba, lejos del 720, aún en los rangos. Y si ustedes se sientan al pie de cama, y por eso les hacemos este hincapié, yo no estoy buscando ponerlo acidótico. Lo que estoy diciendo es que si el aire no entraba, lo tengo que achicar y que cuando hago eso no tengo que subir mucho la frecuencia respiratoria, no tengo que llevarlo a la normalidad porque entonces lo que estoy haciendo es este concepto, ¿no? Energía, 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 golpeo, 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 golpeo. Entonces, tener esta idea presente. Y cuando yo juego tanto con el tema del driving pressure, digo, la fórmula del mechanical power incluye todo esto y si ustedes miran en los trabajos, cuando empiezan a ver qué determinantes del driving pressure juegan más y Seba, yo no sé si no estoy equivocada, Pablo estaba por ahí, pero hay un trabajo inclusive de ustedes donde uno es uno de los que más marca mortalidad, porque está Sí. incluido en el concepto. Más allá de que nosotros estamos aprendiendo mucho de cómo se daña el pulmón, para llevarlo al pie de cama hay que buscar cosas concretas. Y como decía Vincent, midamos la presión meseta. Midamos la PIP total, calculemos la driving pressure y si hacemos cosas sencillas, digo, porque nosotros nos encantan los conceptos nuevos y la verdad es que es buenísimo porque vamos mejorando todo el tiempo, pero no perdamos las bases. Sí. Hay unas reiteradas preguntas que hacen con respecto a cómo en la práctica clínica, por ejemplo, hay una específica que dicen, bueno, miden driving pressure, hacen modificaciones porque, bueno, se elevó el driving pressure. ¿Cuánto tardan en volver a medir si tus cambios de PIP, tus cambios de frecuencia, los cambios que hayan determinado o que haya decidido el clínico hacer, cuánto tardan en volver a medir driving pressure? Y cómo, otra pregunta, o más de una pregunta, estoy tratando de agruparlas porque hay un montón, es cómo se aplican estos conceptos e incluso mediciones en ventilación de alta frecuencia oscilatoria que se utilizan en pacientes con hipoxemia grave en muchos lugares. Eso es una pregunta más específica para Vincent. Pero, Analia, en tu práctica clínica, ¿medís driving pressure? ¿Haces modificaciones? ¿Cuánto tardas en volver a medir? ¿En qué parámetros te vas guiando en la clínica junto al paciente? Buenísimo. Ah, me quedé con una cosa de lo que decía Vincent, que esto de la hemodinamia y de las presiones, ¿no? A veces nos pasa que comprometemos la hemodinamia porque queremos titular PIP sin haber bajado el volumen corriente. Entonces, es un problemón. Si yo dejo fijo el volumen corriente y quiero poner más PIP y no entra, estoy sonado. Voy a terminar comprometiendo la hemodinamia. Entonces, no confundir una cosa con la otra, ¿no? Y después, ¿cada cuánto lo medimos? Nosotros tenemos en mi unidad terapistas respiratorios, o sea, kinesiólogos especialistas en terapia intensiva pediátrica, que es un golazo. Están 24 horas, y llevan planillitas, ¿no? Entonces, de rutina a la mañana se les mida todo, vuelven a medir a la tarde, vuelven a medir a la noche. ¿Tengo evidencia para eso? No. Lo hacemos rutinariamente, ellos están muy atentos a la mecánica pulmonar y si cualquier cosa, digo, si el paciente cambia clínicamente, cambia sobre todo, digo, nosotros hacemos mucho monitoreo no invasivo con CO2 no tanto con saturometría y SAFI, uno
vuelve a mirar qué pasó con la mecánica y vuelve a titular. Este, por eso les digo, a veces uno cuando quiere titular por la tabla de PIB-FIO, que eso lo preguntan mucho, dice, ¿y ahora cómo hago? Bueno, vos tenés que ir pudiendo, si estás con 0,9 de FIO cuando arrancaste y no la pudiste bajar, tenés que ir subiendo la PIB hasta que logres bajar la FIO2 a un valor, ¿sí? Seguro. Y siempre vas buscando los valores de saturación, ¿no? Entonces, les cuesta usar la tabla de PIB-FIO y nosotros lo que hacemos cuando titulamos PIB es buscar, ¿sí? Un valor de saturación con un buen valor de driving pressure y eso requiere subir un poco la PIB y después ir hacia abajo dentro de los valores del rango de seguridad que tiene la tabla, ¿no? Y a veces cuesta quedarse por arriba de esta tabla y entonces ahí de la PIB de la tabla uno se dice, bueno, ajusté bien el volumen corriente, cómo estoy este, y cómo estoy con la mecánica. ¿Cuál era la otra? Me perdí. ¿Cada cuánto lo hago? Y Más o menos cuánto tiempo le das entre un cambio, luego de constatar de que el driving pressure está elevado y otro, si es que tenés alguna rutina, ah, por decirlo de alguna claro, Mm. manera, digo, y Para, otro con respecto al nunca buffer. aguanto un valor de driving pressure que esté mal, claro. ¿sí? Puedo tolerar una saturación un poquito para ver si puedo esperar unas horas, porque vieron que a veces la respuesta de la oxigenación es un poco más lenta. Lo que fastidia mucho es un valor muy alto de driving pressure. Eso hay Pero que no, sí, pero en otras poner al palabras, pie de cama inmediatamente. sí, pero en otras palabras, los cambios los vas haciendo al pie de cama hasta obtener el driving pressure que tú quieres para ese paciente. Sí, Perfecto. No es que hagas un cambio y esperes 15 minutos, 20 minutos, media hora y vuelvas recién ahí a medir. De acuerdo. no. Sí, pero Era un poco la pregunta. yo quiero aplicar un detalle solo. Hay un trabajo famoso, bueno, famoso, pero hay un trabajo chulo de Arnold, del Children de Boston, en Critical Care Medicine del 2018, en el cual él estudia cuánto tiempo tarda la PIP en hacer efecto para el reclutamiento y la oxigenación, y os lo voy a enseñar, es este trabajo. No sé si lo veis. Sí, se El ve. tiempo hasta que se estabiliza la complianza y la oxigenación, cuando haces un cambio en la PIB, más o menos 1 hora 45 minutos, ya se produció el 90% del cambio. Es decir, en Mm, realidad las maniobras se pueden estar haciendo a pie de cama fácil. No, no hay que hacer más que apretar el botoncito durante un ratito. Pero claro, tienes que esperar por lo menos 1 hora o así a que los cambios que has hecho tú en tu respirador se produzcan dentro del cuerpo del paciente. Más o menos, este trabajo de Arnold de 2018 en Critical Care Medicine lo que dice es que tendrías que esperar como 40 minutos o 1 hora para encontrar el cambio en la compliance y en la oxigenación que has intentado hacer cambiando tus parámetros del respirador. Mm. Siempre es mucha más rápida la compliance, ¿no? Si uno se está tomando todo el tiempo de medir mecánica, se pasa esos 40 minutos al lado de la cama del paciente. Mm. mm, Esa es la verdad. sí. Ah, Porque por eso siempre les digo, medir mecánica lleva su tiempo, medir mecánica lleva experiencia, y por eso la tabla de recordatorio, ¿no? Pero no que hay que dejar de hacerlo, hay que insistir, insistir, insistir y hacerlo. Pero siempre llega antes la mecánica que la oxigenación. Tenemos una cosa de disociación entre la mecánica y la oxigenación que de hecho a veces no se juntan nunca, ¿no? mm, Este, entonces, por ahí la respuesta va a tardar más y hay que tener más paciencia, ¿no? Uno no puede, el concepto mío es yo no puedo dejar una ventilación infuriosa y tengo que tener paciencia con la oxigenación, ¿sí? A veces desesperan por tener valores de oxigenación que no llevan a ningún lado, ¿no? Entra la desesperación. Y si yo estoy protegiendo el pulmón, tengo que darle tiempo a sanar. O sea, el respirador no mm, está sanando el pulmón. El mm, respirador es la muleta que uso hasta que el pulmón sana. Y lo que tengo que hacer con el respirador es no sumar más daño. mm. A propósito de John Arnold, los quiero llevar a lo que les preguntaba Sebastián finalmente, ventilación de alta frecuencia.
Mm. Bueno, yo no sé cómo se calcula. Uno de los problemas que tenemos con la teoría es que está tan nueva que aún no podemos explicarlo en todas las situaciones eh, clínicas. Pero hay un problema a priori con la teoría y es que la ventilación de alta frecuencia genera una onda y hay un problema porque la onda transmite energía. Y la energía de la onda está al cuadrado de la frecuencia y al cuadrado de la velocidad angular. Es decir, está introduciendo mucha más energía de la que a lo mejor creemos y esto no lo tenemos medido. Es uno de los terrenos de investigación en los que yo específicamente estoy haciendo investigación básica con la gente de la universidad aquí en Valencia, pero a mí lo que me parece es que hay más energía en la onda que estás metiendo en el pulmón de la que a priori nos parece, y a lo mejor eso es una explicación de por qué los ensayos dicen que no hay mejoría poniendo alta frecuencia. Y eso sí que es una de las cosas que cuando leamos el Pali con calma, la gente verá. Los ensayos son claros, el metaanálisis está hecho, incluso está estudiado cuántos pacientes más deberíamos de seguir haciendo en investigación y quedan pocos para que la pregunta esté contestada y no parece haber ninguna, digamos, ventaja en hacer ventilación con alta frecuencia con respecto a la convencional. Y si es verdad lo de la teoría del ergotrauma y la energía, probablemente haya que medirlo, pero la onda está llevando más energía de la que pensamos al pulmón. Mm. Nos quedan 5 minutos, nos avisan y se corta esto. Así que últimas preguntas, respuestas cortas. Hay mucho que, Analía, te preguntan, un par de colegas preguntaron, ¿cuán, algo dijiste, pero ¿cuánta saturación tolerás? Y esas saturaciones bajas en niños con hipoxemia grave, 88, 90, ¿cuánto lo toleras? ¿O hasta qué nivel te sentís confortable manejando con un niño con hipoxemia grave? Em, el tema de valores por debajo de 88% surgió en el consenso, no por evidencia indirecta, ¿saben? Pero hay algunos alertas de mayor mortalidad en las, ustedes si miran en el consenso, los pacientes que estuvieron, y esto lo charlamos mucho, ¿no es cierto, Vincent? Porque no Mm. pusimos tiempo porque no lo tenían, Sí, esa es la verdad. yo creo que... Entonces, y surge, bueno, eso, surgió de esto, ¿no? De evidencia de resucitación y mayor mortalidad en hipoxemia. Mm. Sí, a ver, yo creo que es una de las cosas que se va a quedar en el tintero. Yo quería haber hablado un poco de eso con el ¿Por ensayo qué no de... lo pones ese y aprovechamos la pregunta porque Sí, está a ver, buenísima? yo Y creo se que... aprovechan los últimos minutos, sí. Dale, porque está buenísimo esta pregunta de los tiempos y la oxigenación, porque ustedes digo, hay un trabajo buenísimo hecho en África de pacientes con neumonía, ¿no? Y cómo Ujú. los pacientes podían saturar 85 y morirse igual. Claro que es un contexto muy diferente, ¿no? Un paciente donde no hay terapia intensiva. Y entonces, cómo por ahí cuando hay terapia intensiva los valores son diferentes, ¿no? Cuando un concepto lo podemos, digo, porque yo Sí, a ver, bajo mucho la mortalidad con la terapia. y otra cosa Eso es importante, y interesante. otra cosa importante es meterlo todo en el mismo saco. Es decir, es muy difícil tener una saturación mayor de 90 cuando tienes un PCO2 de 90 o de 80. Es decir, si estás asumiendo hipercamia permisiva, la curva suele estar bastante aplanada y es complicado encontrar. Yo creo que el problema no es en cuánto tienes que poner la saturación. El problema es que si tienes hipercamia permisiva es cuando deberías de aguantar saturaciones más bajas, pero la saturación objetivo debería ser 92, 97 siempre que puedas. Nunca pasarte de 97 porque no tiene sentido y eso está el ensayo de los escoceses que lo dicen. Y por debajo de 92, el ensayo ese que dice Analía es un ensayo muy claro en el que por debajo de 92 probablemente estéis induciendo más mortalidad. Pero claro, si estás aguantando hipercamia permisiva, es probable que una saturación de 92 en situación de hipercamia permisiva te lleve la saturación a 80 y algo. Pero el contenido general de oxígeno probablemente sea el mismo. A ver, lo que quería decir del ensayo de Peters es que el ensayo de Peters tiene un piloto previo en el cual no encuentra nada, pero ve que se puede hacer, y el ensayo de Peters es este. Tiene una pregunta inicial de investigación muy importante, si es mejor un rango de 88 a 92 o un rango mayor de 94.
El problema está en la variable que utilizas de resultado. La variable de resultado que estamos todos esperando es si hay más muertos o si hay más fracaso multiorgánico o alguna variable importante, pero utiliza una variable un poco rara, una variable digamos, una escala en la cual la mortalidad la iguala. Que te hayas muerto es lo mismo que haber estado en fracaso multiorgánico 31 días, cosa que yo, me parece bastante poco razonable. Em, la aleatorización está bien hecho, no hay, es difícil hacerlo, pero no están enmascarados los clínicos y a veces eso está influyendo un poco en cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, si tu paciente ha caído en el grupo de saturación mayor de 94 y lo tienes con 92 de saturación, no lo vas a extubar. Luego, si mides la extubación, claro, ese grupo de extubación va a tardar más. Bien, simplemente lo que quiero decir es que pierden pocos pacientes, pero lo más importante está en esta diapositiva. Peters quería randomizar a la gente a estar en la zona azul y en la zona azul no hay nadie. Es decir, no puedes achacar lo que vas a encontrar a que el paciente ha estado en la zona azul cuando no has podido poner a la gente en la zona azul. Es como si dijeras, voy a tratar a paciente con cefotaxima con respecto a otro antibiótico, pero cuando vas a mirarlo, nadie recibe cefotaxima. Entonces, claro, hay una de las tres principales preguntas de pérdidas en el seguimiento, y incluso ellos en el texto lo reconocen, es muy complicado que este estudio nos convenza de que tenemos que poner a la gente en la zona azul, porque en la zona azul es que no hubo nadie durante el tiempo del estudio, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el 30% del tiempo, la gente que había caído en el grupo de 88 a 92 estuvo por encima de 92. Entonces, claro, es una cantidad enorme de gente que no ha recibido lo que aquí se utilizaba como tratamiento experimental y yo creo que este estudio no se puede aplicar. Yo creo que realmente los revisores deberían haber sido más severos con los ingleses. Y es muy claro. Bueno, Simplemente lo que quería decir es que de las variables importantes no hay ninguna diferencia. Y está claro, está muy contaminado. El grupo azul nunca estuvo en la parte azul y es muy complicado. Son los dos grupos iguales y no se encuentra ninguna diferencia entre ellos. ¿De acuerdo? Eso es lo que quería que habláramos. Pero yo creo que vamos a necesitar muchos más cafés. El mío ya se acabó en la práctica. El mate yo creo de Sebastián también, porque ha sido una discusión extraordinaria y ha no, sido el un mate tiempo aguanta más extraordinario. tiempo que el café, ¿viste? Uno Por eso mate los mata posi- café, dijo. No, mate no, no, mata no, café no. en el Mi, sur. mi, Sí, mi sí, sí. café, mi café grande, no, me protege el hígado además, me protege el hígado además, tiene varias otras propiedades que no sé si las tiene el mate. Y el endotelio. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias Sebastián, gracias Analía, gracias Vicent. Y dejo a Silvio para que dé el cierre del café. Bueno, agradecidos amigos, la verdad que fue una actividad académica de alto vuelo, como la esperábamos. Tercer episodio de Cafés La CIP. Nos queda el último, el próximo sábado, al cual los invito a todos para darle cierre a esta primer secuencia de Cafés La CIP. Hablemos de Palic Doc, sería el episodio 4 la semana que viene, pero la verdad que hoy fue un póker de ases. La verdad que Analía, como siempre, Vincent, la verdad que un lujo, incluso con esta frutilla del postre, con este análisis final del trabajo de Mark Peter. Ni que hablar de Sebas y de Andrés, cómo moderaron, con qué nivel. Y bueno, y a los colegas agradecidos, tuvimos un pico de 236 asistentes, mucho, entre Facebook y Zoom, y han hecho un montón de preguntas y que la verdad que los moderadores, tanto Sebas como Andrés, han podido canalizar bien. Si no, te podemos estar hasta las 3 de la tarde hablando. Agradecidos a todos, la verdad que este trabajo, un orgullo formar parte de Iberoamérica, de cómo se está investigando, de cómo están trabajando. Así que bueno, saludos a todos. Un gusto. Saludos, un abrazo a Abrazo a todos. todos. Un abrazo. Que estén muy Un bien. abrazo. Buen fin de. Adiós.